El Premio Nacional de Literatura es un reconocimiento que otorga la Fundación Corripio, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, por el trabajo literario de toda una vida que realizan los autores dominicanos. Desde el año 1990, ha venido entregándose este galardón, que consta de un diploma, y este año, como anunció don José Luis Corripio Estrada, presidente de la Fundación Corripio, está dotado de 2 millones de pesos, como forma de estimular el trabajo y los aportes de los creadores literarios. Las nominaciones presentadas deben cumplir con los principios y normas previamente establecidos para poder ser consideradas por el jurado, que está conformado por los rectores de prestigiosas universidades del país, el director de la Academia de la Lengua, un representante de la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura. Este año, el Premio Nacional de Literatura reconoce los aportes y la labor literaria realizada por el escritor Manuel Salvador Gautier Castillón. Manuel Salvador Gautier Castillón, Premio Nacional de Literatura.
hemos invitado a este escenario a presidir esta entrega del Premio Nacional de Literatura 2018 a los representantes de las diferentes instituciones que conforman el jurado. Privilegio tener esta noche con nosotros a don Pedro Vergés, ministro de Cultura de la República Dominicana. Don José Luis Corripio Estrada, presidente de la Fundación Corripio Incorporada. El propio galardonado, don Manuel Salvador Gautier Castillón. La licenciada Emilia Pereira, que hoy nos acompañará y hará la semblanza de nuestro galardonado. Enhorabuena, profesora. Don Jorge Tena Reyes, asesor fundador de la Fundación. Don José Alcántara Almanzar, asesor también de la Fundación. Gracias por acompañarnos. Y don Erasmo Nini Cáfaro, director del Teatro Nacional. Aplausos para todos. Enhorabuena, gracias por acompañarnos esta noche. Los nombres de los integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Corripio Incorporada. Don José Luis Corripio Estrada, presidente de esta fundación. Doña Ana María Alonso de Corripio, vicepresidenta. Doña Lucía Corripio de González, secretaria. Don Manuel Corripio Alonso, don José Alfredo Corripio Alonso y doña Ana Corripio de Barceló, que son vocales de la fundación. Don Julio César Castaño Guzmán, nos acompaña esta noche, vocal de la Fundación. Don Jorge Tena Reyes, asesor fundador. Don José Alcántara Almanzar, asesor. Y doña Pilar Albiac, administradora de la Fundación. En los próximos minutos escucharemos las palabras de don José Alcántara Almanzar, asesor de la Fundación Corripio Incorporada, a quien invito a este podio. Muy buenas noches, distinguidos miembros de la Mesa de Honor, señoras y señores, queridos amigos. Es un verdadero honor para quien les habla darles la más cálida bienvenida a este acto y dirigirles unas breves palabras en nombre de la Fundación Corripio Incorporada, con ocasión de entregarse esta noche el Premio Nacional de Literatura 2018, que ha sido otorgado al escritor Manuel Salvador Gautier Castillón, doy para todos, por sus contribuciones a las letras dominicanas a través de una obra narrativa de indudable trascendencia y que él ha realizado con una entrega y una fecundidad impresionantes desde que inició su recorrido en 1993 con la publicación de la tetralogía Tiempo para Héroes. En total, 25 años de recorrido en el fascinante mundo de la creación literaria. Don José Luis Corripio Estrada, presidente de la Fundación Corripio, me ha encomendado agradecer en público a los señores miembros del jurado, el ministro de Cultura, los rectores de las 6 universidades comprometidas en el veredicto y el director de la Academia Dominicana de la Lengua, a todos por su valiosísima labor de selección en bien de las letras nacionales al escoger entre todos los nominados cada año a quien reúna un fehaciente número de atributos literarios. Nuestro galardonado de este año, Manuel Salvador Gautier, es un hombre de una vasta cultura, con una formación de la que pocos podrían ufanarse, ya que era un prestigioso arquitecto, urbanista y catedrático cuando dio sus primeros pasos como escritor. De manera que tenía un bagaje humanístico que le ha permitido acortar distancias para entregarse en cuerpo y alma al ejercicio de la literatura, su vocación profunda, y lo ha hecho sin detenerse ni siquiera para respirar, pero sin llevarse de encuentro a nadie ni cerrarles el paso a los demás, como suele suceder, sino más bien dotado de ese don de gentes que le caracteriza y le ha ganado tanta admiración y afectos en nuestro medio cultural
como su propia obra, labrada con una prosa que brilla por su equilibrio y su transparencia, y por esa encomiable facultad de llevar a la ficción episodios capitales de nuestra historia para recrearlos con una mirada escrutadora y nueva que saque a relucir aspectos inéditos de gran significado para la dominicanidad. Entre todos los géneros literarios, la narrativa tal vez sea el que requiere de mayor dedicación y tiempo. Escribir una novela pocas veces es producto de un rapto, de unos cuantos meses febriles de trabajo agotador para crear personajes y estructurar una historia verosímil y cautivante. Por lo general, el narrador trabaja a fondo, creando con el lenguaje mundos imaginarios que sin embargo revelan las engañosas apariencias de la realidad, porque el cuento y la novela no intentan demostrar nada ni ganar acólitos, como ocurre en el discurso político, tan dado al arte de la prestidigitación. La literatura, como ha dicho el escritor español Javier Cercas, al hablar de la responsabilidad del intelectual, no debe proponer nada, no debe transmitir certezas, ni dar respuestas, ni prescribir soluciones. Al revés, lo que debe hacer es formular preguntas, transmitir dudas y presentar problemas. Y cuanto más complejas sean las preguntas, más angustiosas las dudas y más arduos y irresolubles los problemas, mucho mejor. La auténtica literatura no tranquiliza, inquieta, no simplifica la realidad, la completa. Las verdades de la literatura, pero sobre todo las de la novela, no son nunca claras, taxativas e inequívocas, sino ambiguas, contradictorias, poliédricas, esencialmente irónicas. Manuel Salvador Gautier conoce bien estos principios básicos del arte de novelar, muchas veces ignorados o desdeñados por quienes tienen en sus manos la responsabilidad de desentrañar las verdades de los seres y las cosas a través de las palabras. A propósito de este Premio Nacional de Literatura, el más importante que se confiere en nuestro país a un hombre o mujer de letras, me permito citar aquellas memorables palabras del gran poeta español y universal Vicente Aleixandre, cuando recibió la noticia de que había obtenido el Premio Nobel de Literatura en 1977. La gloria no es el premio, dijo Aleixandre, no es el homenaje, no es el ruido. La verdadera gloria del poeta es que después de muerto todavía su voz resuene en algunos pocos corazones afines. Que después de muerto no sea un libro cerrado, sino que palpite, se oiga y se repita. Queremos por último expresarle al amigo Doy Gautier nuestro regocijo y nuestros más sinceros parabienes por este triunfo con el que estamos seguros no culmina su carrera de escritor, sino que marca un nuevo hito que lo estimulará a continuar su obra con renovados bríos. Muchas gracias. Hermosas palabras. Invito a continuación a don Pedro Vergés, ministro de Cultura, para sus palabras a propósito de la entrega esta noche del Premio Nacional de Literatura 2018 a don Manuel Salvador Gautier. Muy buenas noches, señor Corripio, demás integrantes de la mesa, señoras y señores. Llegamos hoy a la 28ª edición del Premio Nacional de Literatura, que este año ha recaído en la figura del escritor y amigo Salvador Gautier. La convocatoria anual de este prestigioso galardón, que se otorga a la obra literaria de toda una vida, contó el año pasado con un par de novedades
que por lo recientes conviene que recordemos esta noche. La primera fue la justa incorporación de la Academia Dominicana de la Lengua y la segunda, la creación de un comité de preselección que asegurara un mejor y más rápido escrutinio y a la vez facilitara la labor del jurado, compuesto, como todos ustedes saben, por la ya mencionada academia y por los señores rectores de las más prestigiosas universidades de nuestro país. Creemos de verdad que ambas decisiones, tomadas de común acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Corripio, nuestra inseparable compañera en la tarea, fueron convenientes y atinadas, y que el premio que hoy concedemos ha ganado con ellas más objetividad y más firmeza. Pero el empeño de realizar cada vez mejor esa labor conjunta no termina ahí. Este año también hemos querido enriquecerla, y nunca mejor dicho, aumentando su dotación, que ha sido duplicada y que por lo tanto asciende a la cantidad ya nada desdeñable de 2 millones de pesos. Los que nos movemos en el mundo de la cultura y más concretamente en el de las letras, sabemos bien que un premio que alcance dicha suma pasa a ser otra cosa. No es que por eso aumentemos el prestigio de la obra premiada, que sigue siendo el mismo, pero no cabe duda de que con eso la valoramos más. La generosidad de la Fundación Corripio, en la persona de su presidente, ha querido además que esos 2 millones se entreguen en la presente edición, lo cual me proporciona una doble alegría, la de decírselo a todos ustedes y la de que el amigo Salvador Gautier sea el primero en cobrarlos. Dicho eso, conviene que añada lo que todos sabemos, que no hay un prototipo de escritor. Al margen de corrientes, modas, estilos, ideologías, etc., todos los escritores son, en cierto modo, únicos e incomparables. Lo son, naturalmente, en su manera de concebir las cosas, eso que llamamos la realidad, y también en su forma de expresarlas. Hay, sin embargo, una trayectoria más o menos idéntica o predecible en casi todos. El lector tiene una idea bastante aproximada y uniforme de la figura de ese transformador del mundo y espera que se cumpla en la biografía de cada uno de ellos. Es casi, diría yo, una visión biológica de su proceso de nacimiento, crecimiento y muerte, que, la verdad sea dicha, no suele variar mucho de uno a otro. Pero hay escritores que rompen el esquema, que se nos escapan de las manos, sea por su actitud frente a sus propias creaciones, o sea por la particular asincronía del conjunto de ellas con respecto a esa imagen predecible o preconcebida que de su persona se hacen los lectores. Kafka quería que a su muerte destruyeran todos sus escritos, y si no llega a ser por su amigo Max Brod, que desoyó el consejo, hoy tendríamos una visión bastante mostrenca de su genio. Hilde Domin, la poetisa alemana que vivió entre nosotros, que se puso Domin en honor a nuestro país y que se hizo después tan conocida, la esposa del gran estudioso de nuestro patrimonio, Edwin Walter Pam, escribió su primer poema aquí en Santo Domingo, siendo ya muy adulta y cuando ni se le ocurría que pudiera servir para ese menester. Me lo contó ella misma en Berlín
así que doy fe del testimonio. Ítalo Svevo recibía clases particulares de un genio, James Joyce, y se sentía en esa extraña categoría intermedia entre un escritor fracasado y un aficionado, hasta que le dio a leer a Joyce uno de sus escritos. Animado por este, que se las sabía todas en el terreno de la literatura, terminó escribiendo La conciencia de Zeno, una de las novelas más importantes del siglo XX europeo. Édouard Dujardin publica una novela mediocre, Le Laurier sans couper, en la que, sin embargo, inventa el monólogo interior, que se convertiría en una de las técnicas esenciales de la novela del siglo pasado y de este. Y si no, que se lo pregunten al Joyce ya mencionado, y así por el estilo. Iba a incluir en la lista a Rimbaud, cuyo caso resulta tan igualmente extraño y singular, pero mejor no sigo rememorando nombres en este que no puede ser un discurso muy largo. La lista, en todo caso, me ha venido a la mente por la figura del galardonado de esta noche, el escritor Salvador Gautier, que es, no cabe duda, un raro. Digo raro que conste en el sentido literario del término, no en ningún otro. ¿O no lo es quien a lo largo de más de 6 décadas nos lleva a creer que estamos frente a uno de nuestros mejores arquitectos y de pronto se interna en el complejo mundo de la narrativa con nada menos que una tetralogía compuesta por las novelas El atrevimiento, Pormenores del exilio, La convergencia y Monte Adentro? Coincidirán ustedes con quien ahora les habla que a la edad de 63 años no suele comenzarse una carrera literaria, y el ejemplo de Salvador Gautier llama por eso la atención y hasta diría que despierta nuestra curiosidad. Se lo dice a ustedes quien en su momento asistió sorprendido a la contemplación, casi digo descubrimiento, de los 4 manuscritos o borradores aún sin publicar de dichas novelas, debidamente colocadas para no sé qué concurso en una caja de cartón. De eso hace ya muchos años, casi 20, más de 20. Y desde entonces, para nuestra sorpresa y regocijo, Salvador Gautier, el buen amigo de hoy, ha tenido el coraje de demostrarnos que no se trataba ni de un golpe de suerte ni de un desahogo producto del recuerdo y la experiencia. Muy en la línea del recuento de episodios históricos con los que algunos escritores, Palma, Galdós, Penson, han pretendido recuperar los capítulos más significativos de una época o de todas las épocas, Salvador Gautier ha emprendido un camino en el que todavía se halla y que ha ido dando productos cada vez más acabados, como Dimensionando a Dios sobre Juan Pablo Duarte y Serenata sobre la familia de Pedro Enríquez Ureña. Tales esfuerzos se ven hoy compensados por este Premio Nacional de Literatura, que se suma a galardones anteriores y con el que el jurado ha querido reconocer no solo sus bien ganados méritos, sino también su ejemplo de infatigable trabajador y de ser humano bondadoso, solidario y defensor de las mejores causas de nuestro país. Exaltemos, pues, la rareza, la singularidad, la calidad literaria de nuestro Salvador Gautier, con el deseo y la esperanza de que podamos seguir beneficiándonos de su sabiduría y su dominio artístico. Muchas gracias. Las palabras de don Pedro Vergés, ministro de Cultura. Invito entonces
a una querida amiga y profesora, la escritora Emilia Pereira. Muy buenas noches, distinguidos miembros de la Mesa de Honor, señoras y señores. Difícilmente se encuentre a un integrante de la comunidad literaria dominicana que no se sienta regocijado con la elección de Manuel Salvador Gautier como Premio Nacional de Literatura 2018, con el que se reconoce una trayectoria resplandeciente y una vocación fructífera. Gautier y su celebrada obra narrativa son un caso excepcional en los anales de las letras dominicanas. Y una de las razones es que el autor empezó su carrera literaria en la madurez, a una edad en la que muchas personas se disponen a retirarse de las actividades productivas y a disfrutar del merecido descanso. Sin embargo, poseído de mucha energía y deseos de encarar desafíos en un territorio nuevo y complejo, Gautier cerró una larga etapa en la que trabajó como arquitecto y docente, logrando respeto y reconocimiento, y tras pasar esas páginas empezó a concretar su aspiración creadora. Mientras su interés por la literatura permanecía aparentemente aletargado, el hombre vivía con todo lo que esto implica, acumulaba experiencias y hacía reflexiones que habrían de servirle en el futuro para modelar al escritor deslumbrado con el oficio al que esta noche aplaudimos. Resuelto a transitar el camino elegido, el narrador comenzó a escribir su obra con gran disciplina, al punto de que en la actualidad cuenta con 16 títulos publicados en más de 20 años, y muchos de ellos han sido reconocidos en concursos nacionales y extranjeros. Su entrega al ideal de la creación como medio de realización personal y desarrollo intelectual aporta a la sociedad un valioso ejemplo y es para la comunidad literaria aleccionadora, ya que contrario a lo que suele pensarse, se pueden obtener muchos beneficios en la tercera edad en el campo del pensamiento y la escritura que requieren madurez y perseverancia. Volviendo a sus inicios, debemos resaltar que la firmeza con la que Gautier empezó sus andares en la literatura dio muy pronto buenos frutos. Al principio, él tocó puertas para buscar sugerencias de los más acreditados autores y tras el lanzamiento de la tetralogía Tiempo para Héroes, fue reconocido con el Premio Anual de Novela 1993, galardón que lo situó como un autor que debía ser tomado en cuenta y le abrió otras oportunidades y espacios a este campeón de los lauros, lo cual se confirma con creces esta noche. Gautier ha sustentado su carrera sobre densos pilares, se ha ocupado de profundizar en los estudios literarios y en la lectura de grandes obras de autores nacionales y extranjeros. Además, posee una alta valoración de la lengua española y la cultura nacional. A sabiendas de que todo escritor es un memorioso, ya sea del pretérito, de lo que sucedió hace poco o de lo que se vive en el ahora, Gautier fijó su atención en el pasado y le aportó a la novelística obras como la ya mencionada tetralogía acerca de un tramo de la dictadura de Trujillo y ha seguido recurriendo a la cantera de la historia para producir relatos, lo cual lo ha llevado a hacerse de una bibliografía sólida y profundamente vinculada a la nación y a la idiosincrasia dominicana, por lo que estamos ante un prosista que ha encontrado iluminación donde otros solo han visto rancios sucesos. Respecto a Tiempo para Héroes, Alcántara Almanzar expresó que pocas veces se ha logrado plasmar en la novela dominicana una imagen tan vívida y humana del déspota Trujillo y su era, lo que indica que nuestro autor ha recreado con pericia una de las etapas más oscuras del devenir nacional. En 1995, el escritor recibió el Premio Anual de Novela por Toda la Vida, que abarca un largo tramo del recién pasado siglo y proyecta el drama de una generación que, pese a su empeño,
no alcanzó sus metas. Años después, volvió a inspirarse en un lapso prácticamente inexplorado por la historiografía. Me refiero a la estancia en Europa del héroe Juan Pablo Duarte, que lo motivó a escribir Dimensionando a Dios, Premio Feria del Libro, El León Jiménez, 2011, narración que esboza lo que pudo acontecer en la vida del prócer. Dejándose cautivar por el pasado, Gautier escribió la obra Serenata sobre la poetisa Salomé Ureña de Enríquez y de su familia, formidable clan de intelectuales de la época. Y de acuerdo al crítico literario Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua, en este texto Gautier consigue una proeza narrativa, pues mediante el recurso epistolar conoce a un clan y a través de este ausculta a la sociedad y explora el corazón de una rama de gran importancia. En Balance de Tres, con la que logró el premio de novela de la Universidad Central del Este en el 2001, Gautier halló el cauce para adentrarse en la invasión norteamericana de 1916 y explorar a través de varios planos narrativos el lado íntimo de tres personajes de ficción que terminan decepcionados ante el fracaso de sus utopías. Con el hermoso título Historias para un buen día, el prolífico narrador nos sumerge en la dinámica de otro clan familiar del siglo XIX que produce un vicepresidente de la República y destacados médicos e ingenieros. Acerca de esta narración, el poeta Juan Freddy Armando escribió que el autor sumó a sus vivencias familiares, sociales y políticas el conocimiento del alma y de su país. El asesino de las lluvias, relatada en primera persona, es una de las novelas en la que Gautier ha centrado la atención en la contemporaneidad. También en este texto, publicado en el 2008, profundiza en la lucha entre la condición humana que a su juicio envilece al ser y su anhelo de sobreponerse y alcanzar la trascendencia. En esta narración, inspirada en el recuerdo del poeta Franklin Mieses Burgos, que el destacado José Mármol ha llamado la novela de la poesía, subyace el sentido cósmico en vista de que el autor ausculta en las dimensiones metafísicas, antropológicas y psicológicas con refinada prosa. Esta ficción de claro perfil interiorista, movimiento creado por Bruno Rosario Candelier, del que el autor es militante, realza el don de la creatividad del ser humano. Posteriormente, el imbatible Gautier volvió a encontrar aliento en la modernidad para bosquejar la fascinación de la rosa, intensa novela en la que plantea la necesidad del hombre actual de sumergirse en su interior y encontrar las verdades que le rodean. Se trata de un texto lineal, de estructura sencilla y planteamientos introspectivos de corte interiorista. En las novelas Tres cosas te ofrezco y El misterio de la corbata verde, divulgadas posteriormente, nueva vez el narrador reveló con el vigor propio de su pulso que lo cautivan temáticas del tiempo que le ha tocado vivir y que sabe moverse con destreza y construir tramas sobre el espionaje, las investigaciones policiales y los bajos fondos. En la novela La mala maña, Gautier volvió a explorar los recovecos de la historia y ofreció a sus lectores un fresco literario de la época conocida como la España boba, donde igualmente se vale de la ficción para reflejar el drama de entonces. A finales del 2017, se dio a imprenta, aunque todavía no circula, El Pacto de los Generales, obra en la que el autor regresa al ayer dominicano para relatar entresijos de la Revolución de Moya, desde tres perspectivas que colocan en relieve el aspecto humano de los protagonistas. La carrera literaria del creador fue enaltecida en el 2007 cuando ingresó como miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y disertó sobre la narrativa criolla y las expresiones del idioma. Con el hermosísimo título de Un árbol para esconder mariposas,
publicó en el 2010 una novela cuyos protagonistas son un hombre y una mujer de razas distintas que experimentan confrontaciones raciales y sociales con varios trasfondos, como son las creencias mágico-religiosas, la matanza de Palmasola y la vida de los inmigrantes en New York. Esta obra se inscribe en la posmodernidad y explora problemáticas actuales que no solo atañen a esta nación y a sus diásporas, sino también a diversos países que enfrentan conflictos causados por los desplazamientos humanos y los antagonismos étnicos y culturales. Sin embargo, no solo la narrativa ha interesado a este versátil autor, además ha cultivado el ensayo y merecidos reconocimientos en este género, ya que con el título La fatalidad no está en un campanario de París, recibió en el 2002 el premio Víctor Hugo en Historia y posteriormente volvió a triunfar con Hechizo en las palabras al obtener el premio anual de ensayo Pedro Enrique Sureña en el 2015. Antes, en el 2010, este dominicano dio a la estampa el libro Gautier visto por Gautier, con lo que ha hecho lo que no suele hacerse en el ámbito intelectual nuestro: autoanalizar la creación personal y examinar motivaciones. La obra, presentada por el narrador Luis R. Santos, recoge las palabras que el autor ha pronunciado sobre sus libros y en algunas de las cuales expone sus teorías sobre la escritura, su aproximación a la poesía y sus niveles de conciencia escriturales. Gautier publicó su libro más personal y mostró, según Santos, sus vetas humorísticas y hasta narcisistas, dejando ver que es profundamente humano. Yo añado que Gautier demostró además la seguridad que posee en sí mismo y en lo que sabe, su fuerza interior, su versatilidad y su espíritu de superación. Dominio de la lengua, amplia cultura, inagotable curiosidad, fascinación por la escritura, certera intuición, disciplina monacal y prudencia son cimientos en los que este hombre, hechizado con el maravilloso oficio de contar, ha hecho una importante bibliografía con la que hoy cosecha el más sustancial reconocimiento concedido en nuestro país a la trayectoria literaria. Es Gautier un cultor de la fantasía que abreva en el pasado y en la actualidad. Sabe que lo fantaseado puede incluso llegar a tener mayor peso que lo real y por eso sus novelas, inspiradas en episodios pretéritos y en hechos y fenómenos actuales, han sido aderezadas con la imaginación y la exploración interior infaltables en una buena trastienda literaria. Como todo escritor notable, él posee la habilidad de tejer ilusiones y seducir lectores. Conoce el potencial simbólico de las imágenes y las aplica armoniosamente en sus obras. Además, sabe que no hay creación literaria sin alma, sentimientos y razón. Ha navegado victoriosamente en la memoria colectiva y en sus recodos y a la vez ha abierto las puertas a la actualidad y a la reminiscencia personal en varias de sus obras, dotándolas de intimismo, persuasión y sensibilidad. Sabe Gautier que remembranza y fantasía van unidas. Y como bien ha dicho Joan Marcé, admirado autor catalán al recibir el premio Cervantes 2009, el escritor no es nada sin imaginación, pero tampoco lo es sin memoria. Y no puede hacer nada significativo, sostengo yo, si no persigue la belleza expresiva que se trabaja con ciencia y a pulso, haciendo magia con la reflexión y el lenguaje, amando, puliendo y respetando las palabras, como lo hace paciente y gozosamente nuestro galardonado, modelo de caballerosidad, nobleza, disciplina, amor por las letras y reinvención existencial. Queda pues demostrado por qué Manuel Salvador Gautier y su escritura son un caso excepcional en las letras criollas
y por qué el Premio Nacional de Literatura 2018 ha sido concedido justicieramente a un grande que enaltece a la República Dominicana y a su cultura, con quien tenemos el privilegio de compartir espacio y tiempo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para los tres amigos del galardonado profesor que han hablado y han hecho un recorrido por su obra. Enhorabuena, como se le quiere. Llega el momento más esperado también de la noche, que es la entrega de su premio, consistente en un diploma que lo acredita como Premio Nacional de Literatura 2018 y también un cheque por la suma de 2 millones de pesos. Aprovecho para invitar entonces a don José Luis Corripio Estrada, presidente de la Fundación Corripio Incorporada, y a don Pedro Vergés, ministro de Cultura, para hacer entrega formal esta noche del Premio Nacional de Literatura 2018 a don Manuel Salvador Gautier. Aplausos entonces para el Premio Nacional de Literatura 2018, don Manuel Salvador Gautier. Ahí está su diploma y su cheque por 2 millones de pesos. Firmado ya, ¿no? Esperemos. ¿Corresponden sus palabras, profesor? ¿A usted ahora? Claro. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al ya Premio Nacional de Literatura, don Manuel Salvador Gautier. Gracias. Cualquier cosa. Mi saludo a los integrantes de la mesa. Ante todo, va mi agradecimiento a don José Luis Corripio Pepín, presidente de la Fundación Corripio. También agradezco a los miembros del jurado, los representantes del Ministerio de Cultura, de las universidades UNFU, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, INTEC, UCE, UAS y Universidad Católica de Santo Domingo, de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Fundación Corripio, por haber considerado mi obra literaria merecedora de este Premio Nacional de Literatura. Quiero dedicar este premio a mi padre, Manuel Salvador Gautier González, alias Flon, y a mi madre, María Josefa Castellón, alias Maricusa, por educarme para que con capacidad y éxito yo haya podido ejercer la profesión de arquitecto y producir esta obra literaria. Asimismo, quiero dedicarlo a mis hermanos Josefina y Tabaré, José y Daisy, y Milagros y Orlando, porque siempre nos mantuvimos unidos y deseamos lo mejor para cada uno de nosotros.
Quiero hacerlo también a todos mis sobrinos y sobrinas por ser tan afectuosos conmigo, dándome un respaldo familiar que me produce gran satisfacción. Deseo también agradecer a varios intelectuales que de una manera u otra contribuyeron a que esta obra literaria tuviera la calidad que hoy se premia. Al cuentista y novelista Virgilio Díaz Grullón, a quien entregué mi novela recién terminada para que la evaluara y me dijera si tenía algún valor literario. Virgilio la leyó. Era un legajo de unas 1800 páginas. Cuando terminó, me llamó y me dijo que la novela era muy larga y que yo tenía que reducirla lo más que pudiera. No te voy a decir lo que debes quitar, eso tienes que hacerlo tú, me advirtió. Tampoco me dijo si la obra tenía valor literario, pero yo entendí que me estimulaba a seguir escribiéndola. La reduje a 1200 páginas, quitando pasajes que me parecían muy buenos, pero que no tenían relevancia para la historia principal. Al poeta y cuentista, novelista y ensayista José Alcántara Almanza, mi primer asesor literario, quien me indicó una serie de medidas narrativas a tomar, tales como rehacer pasajes para que dieran mayor sentido a lo que decía y demás. Al poeta y publicista Juan José Ayuso, cuando ya yo tenía la novela diagramada para publicarla, se la entregué a Ayuso con el fin de que me trazara una estrategia de publicidad. La obra es muy larga, poca gente va a comprarla para leerla, me dijo. Tiene 4 partes, divídela en 4 novelas. Así surgió la tetralogía Tiempo para Héroes. A mi sobrina, la historiadora y profesora María Josefina Álvarez. La obra trata sobre la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo, que en 1959 desembarcó en el país para derrocar al dictador Rafael Trujillo. Mi sobrina trabajaba con el historiador Emilio Cordero, a quien conozco desde que éramos niños. Su hermano José murió mientras combatía en Maimón y Estero Hondo. Por eso, cuando mi sobrina le contó a Cordero que yo iba a publicar una novela sobre esa gesta, este le señaló que quería leerla, porque si no servía, me lo iba a decir. Le entregué el primer ejemplar que salió del taller, Cordero lo leyó y me mandó un mensaje donde me recomendaba que inscribiera la tetralogía en el Premio Nacional de Novela Manuel de Jesús Galván de ese año, porque yo lo iba a ganar. Fue el primer reconocimiento a la calidad de mi obra. En ese momento yo no sabía que ese premio existía, pero inscribí la obra, ganó y ganó como predijo Cordero. Al ensayista y novelista doctor Bruno Rosario Candelier, presidente de la Sociedad Literaria Ateneo Insular Internacional y director de la Academia Dominicana de la Lengua. Soy miembro del Ateneo Insular desde 1995, donde en las reuniones mensuales que se convocan, el doctor Rosario Candelier expone sus orientaciones sobre la poesía y la narrativa. En las obras que realicé a partir de entonces, les incorporé un cierto sentido poético que le han dado un carácter de mayor trascendencia. A todos los miembros de la Ateneo Insular, en especial a los poetas Carmen Pérez, Valerio, Pedro Gris y Juan Antonio Jiménez, quienes con sus participaciones mantuvieron mi interés en los temas que se trataban en esa sociedad. Al poeta, cuentista, novelista y ensayista José Acosta por su amistad. Acosta reside en Nueva York y ha contribuido a que mi obra sea leída en esa ciudad.
a los miembros del Grupo Mester de Narradores de la Academia Dominicana de la Lengua, los escritores Ángel Hernández, Emilia Pereira, Ofelia Berrido, Rafael Peralta Romero y Miguel Solano por su compañerismo. Al presidente de Editorial Santuario, Isael Pérez, y a su esposa Oneida por haber difundido mi obra literaria de manera que se conociera en todo el país. Al arquitecto Eugenio Pérez Montaz, fuimos condiscípulos y amigos en la carrera de arquitectura en la Universidad de Santo Domingo de 1950 a 1955 y hemos mantenido esa amistad desde entonces. A todos ustedes, público presente, que han venido a celebrar esta premiación junto conmigo. Cuando en 1986, a los 56 años, comencé a escribir ficción, no imaginé que mi obra literaria tendría éxito alguno. Me dediqué a escribir porque sentí una compulsión a hacerlo, una necesidad para satisfacerme y sentirme completo. No era la única vez, no era la única vez que lo intentaba. A los 14 años traté de escribir mi primera novela. Estábamos en 1944, a finales de la Segunda Guerra Mundial, y salió en la prensa que un submarino alemán averiado había buscado refugio en las playas de Puerto Plata. La noticia me interesó. Pensé que era una situación que podía generar conflictos entre alemanes y dominicanos, ya que habíamos declarado la guerra a Alemania. Redacté algo sobre el asunto y ahí se quedó. Más tarde, mientras ejercía mi profesión de arquitecto en varias ocasiones, lo intenté de nuevo, pero igualmente hacía algunas notas, pero no las seguía. En 1986, sin embargo, aproveché que dispuse del tiempo necesario para iniciarla y continuarla. En la oficina no había trabajos y yo me entretuve con eso. Cuando llegó trabajo, ya no podía abandonar el proyecto de novela, como otras veces. Sabía que podía seguir adelante y lograr lo que tantas veces quise. Para no descuidar mi trabajo profesional y la redacción de la novela, me levantaba en la madrugada, le dedicaba unas cuantas horas a la escritura y luego a las 7 de la mañana me iba a trabajar. No fue agotador como parecería ser. Estaba disfrutando con las dos cosas. Al cabo de 1 año y medio tenía redactada la primera versión de Tiempo para Héroes. No esperé. Continué con otra novela, La mala maña. La terminé. Inicié otra, Toda la vida, y siguieron las demás. Así somos los escritores. Nos apasiona lo que hacemos y no nos detenemos nunca. Comencé a escribir sin ninguna preparación académica literaria. La tetralogía Tiempo para Héroes es una obra espontánea que se iba formando según la escribía, aunque sí tuve un propósito para hacerla, contar la historia de los héroes de Constanza, Maimón y Eterondo. Al darme cuenta de que quería dedicarme a escribir narrativa, decidí conocer más sobre la manera en que ésta se redactaba. Estudié algunos libros que lo indicaban, asistí a cursillos de literatura, supe de las distintas maneras en que se prepara una novela y de las nuevas técnicas que habían surgido a principios y mediados del siglo XX, como las desarrolladas por Franz Kafka, James Joyce y William Faulkner, entre otras. Determiné que yo podía adaptar estos conocimientos a mi obra. A Serenata, la novela sobre las relaciones entre la poeta Salomé Ureña y su esposo, el político Pancho Enrique y Carvajal, que publiqué en 1999, la organicé en varias partes, cada una de las cuales se inicia con un monólogo del personaje principal, Pancho, y sigue con un episodio narrativo.
Cada episodio trata una historia completa y tiene un narrador distinto. Utilicé técnicas postmodernas como las de redactar en 2 tiempos a la vez y también cambiar el tiempo gramatical del verbo en un mismo párrafo. Esos aspectos de organización y redacción literarias los continué aplicando a la siguiente novela que trabajé. En estos 32 años en los cuales me he dedicado a escribir, he publicado 16 novelas, 4 libros de ensayos y 1 libro de cuentos. He sido incansable en mi producción literaria y he sido recompensado con una serie de premios literarios. Con el Premio Nacional de Literatura culmina la comprobación del valor de mi obra literaria completa. Tras haberlo ganado, he pensado mucho en 2 intelectuales, Virgilio Díaz Grullón y Manuel Rueda. Díaz Grullón es Premio Nacional de Literatura y yo lo admiraba por haber escrito una obra literaria con la cual obtuvo este reconocimiento. Desde que me ayudó en la redacción de mi primer trabajo, consideré que era mi deber asistir a todos los actos públicos en que se conmemoraba su obra. Él iba a las tertulias que se daban los sábados en la mañana en la librería trinitaria de Doña Virtudes Uribe y allá me dirigía yo. En otra tertulia supe que Díaz Grullón también era poeta, aunque su poesía nunca la dio a conocer al público. Manuel Rueda también es ganador del Premio Nacional de Literatura. Rueda me conoció como literato después de él participar en un homenaje que le hizo el Ateneo Insular en Montecristi, donde yo presenté su novela Bienvenida y la noche. A partir de entonces actuó consecuentemente para promoverme a mí y mi obra literaria. Me invitó a las tertulias que él organizaba con varios intelectuales en el edificio del periódico Hoy. Me incluyó en la comisión que determinó cuáles habían sido las mejores obras literarias del siglo XX en América Latina. Me invitó a su casa, donde leyó una obra teatral sobre un momento en la vida de Eduardo Brito. Siempre he considerado que en la segunda mitad del siglo pasado, la República Dominicana tuvo, por lo menos, 2 genios de la literatura universal, Manuel Rueda y Virgilio Díaz Grullón. Para terminar, les voy a leer un fragmento del episodio titulado La revelación sin nombre, del capítulo 1 de mi novela El asesino de las lluvias. Le voy a pedir a René Alfonso que venga a leer el episodio. Gracias. Yo continué en línea recta hacia el recodo del río. Pisé flores azules, amarillas, blancas, toqué un árbol alto y frondoso con una sombra oscura que opacaba el aire verde. Era el primero de un grupo tupido que penetré volando como un barrancolí pequeño y confiado, tan inmerso en su recorrido que desdeñaba el entorpecimiento de la oscuridad. Llegué hasta el río, rugiente y huidizo, con sus músculos acuosos y retorcidos. Me embriagué de olor a hojarasca disuelta en la tierra y de humedad fermentada. Recogí una pomarrosa que flotaba cerca de la orilla y la llevé a los labios. Algo inexplicable impidió que la mordiera y me obligó a notar las sombras que me arropaban. Tiré la pomarrosa al río para que prosiguiera su viaje inútil y me agaché a recoger una flor pequeña, incolora, campanita de pétalos, tejido de luna en la maraña de la oscuridad. La flor se abrió y me enseñó su pistilo cuajado de partículas de polen que se prendieron como soles diminutos para iluminar el espacio en que me hallaba, un lugar
sin dimensiones, donde nada y todo era real. Sentí un efluvio de paz, un deseo de amar todo lo que me rodeaba, de disolverme en lo impredecible. El aire cambió de un color negruzco a otro violáceo, se hizo espeso de una viscosidad irrespirable. Me empujaba una fuerza desconocida, a la cual me acogí. El río se perdió en la inexactitud del espacio. Solo oía su sonido, insistente, intermitente. Pensé que me movía, pero sabía que estaba estático, clavado en el mismo lugar. De improviso, entendí que orillaba el hueco de la vida y de la muerte. Era redondo, amenazador, y tuve miedo. Sin embargo, no pude evitar acercarme a su borde hasta alcanzarlo. Allí me asomé a su misterio. En el fondo no había nada, ni siquiera una luz como yo esperaba. El peligro de su atracción me sofocó. Sabía que en cualquier momento me lanzaría en sus profundidades. Entonces apareció a mi lado un cuerpo idéntico a mí, solo que insubstancial como mi aliento. Entró en mi cuerpo y respiró conmigo. Disuélvete en mí, no tengas miedo, la vida soy yo y la muerte eres tú, dijo por mi boca. En ese momento no capté su significado. No estaba preparado para desentrañar su misterio metafísico. Me distrajo el ser paralelo. ¿Quién podía ser mi ángel? Fue la incógnita que me preocupó, condicionado como estaba a mi mentalidad de niño. Más tarde, cuando comencé a poetizar y a evocar esta visión, lo denominé mi musa o el espíritu de la vida. El incidente fue una iniciación. Para ser poeta hay que estar iniciado, y fui iniciado por ese ser paralelo, el Dios que soy yo como ente maravilloso de la naturaleza. Nací a la existencia de la poesía en ese momento. Entré a la sensibilidad de una herencia ineludible que descodifica la palabra. Pero los iniciados no siempre tienen éxito en su primer periplo. Mi ser paralelo me reveló la verdad, mas no la reconocí enseguida. No existía en mí ese momento. Debí esperar otra revelación para completar mi iniciación. Me desperté en los brazos de papá, que corrió tras de mí y vio cuando me interné entre los árboles. ¿Qué te ocurre, mi hijo? ¿Estás bien? Estoy bien, papá, solo que me caí. Lo abracé, refugiándome en su preocupación. Le mentí. No quise explicarle lo que había pasado. Tampoco se lo conté a Lili, a quien había dejado de adorar, a pesar de su hermoso pelo, sus orejas rosadas y los 2 lunares en el cuello. Sin embargo, se lo relaté a Santico al día siguiente, mientras nos acompañaba en el paseo a caballo por la finca. Quería impresionarlo para que se diera cuenta que Lili había escogido mal y que yo era el mejor de los dos. Yo iba en el mismo caballo que seguí en el episodio del potrero. Santico me lo trajo y me ayudó a montarlo en una silla demasiado grande para mí. Este potro es muy manso, usted tiene buen ojo, me dijo para confortarme. Y lo fustigó en las ancas, provocando que el animal diera un brinco hacia adelante y comenzara un trote al desgaire. Sentí una inestabilidad abrupta, una sensación de abismo inminente, mas logré dominarme. Me equilibré, controlé con las riendas la marcha del animal como me habían enseñado, presionándole la boca con el bozal para obligarlo a seguir mis instrucciones. Sonreía Santico a mi lado. Le di las gracias por su ayuda y entonces, sin más preámbulos, le hablé de la florecita transparente. Le expliqué cómo se abrió en mis manos
lanzando lucecitas que iluminaron la oscuridad. En sueños no importa, pero en la realidad nunca tome una de esas florecitas en sus manos. Hacen daño, me dijo. ¿Cómo pueden hacer daño si alumbran para guiar en las tinieblas? Santico me miró con ojos mansos. Solo sirven para conducirlo al infierno, dijo y espoleó su caballo. Rechacé el comentario del vaquero. ¿De qué infierno hablaba? ¿Del infierno en que vivimos todos nosotros? ¿Del día a día desalentador y atroz en el que debemos rezar a Dios para que nos proteja y nos conduzca al cielo? ¿O del otro infierno absorbente, transportador, el del poeta, el del visionario, el del místico? El infierno de quien engendra otra realidad con las palabras y da sentido a lo absurdo de la vida y a lo inefable de la inmensidad cósmica. Muchas gracias. Esta es mi obra. Gracias. Manuel Salvador Gautier, Premio Nacional de Literatura 2018. Gran ceremonia. Agradecerle a todos que nos hayan acompañado. Nos volveremos a ver, si Dios quiere, el próximo año para una nueva entrega del Premio Nacional de Literatura de la Fundación Corripio Incorporada y del Ministerio de Cultura. Gracias, muchísimas gracias. Otro fuerte aplauso para el escritor Manuel Salvador Gautier.